todos, señores. You ready, Taeyongi? Let's go, Yuni. Hola ARMY, el día de hoy analizaremos el episodio más preciso de Shuita, donde tenemos 38 minutos de puro Taegi, siendo este el capítulo número 18, teniendo en su miniatura una leyenda que dice una bebida hawaiana en Shuita. Espero estén cómodos y con Kleenex porque esto será largo y con muchos momentos lindos. Con solo ver el teaser del episodio ya nos daban a entender que no solo hablarán del álbum solista de Tae, sino de otros momentos donde ellos están como protagonistas, como el video del violín, el famoso te amo y el viaje de Hawái. Durante el teaser y el episodio vemos la forma de Suga al presentarlo, que es con muchos halagos y constantemente recordándole que es el rostro más guapo del mundo. Que los que le llevamos la pista al Taegi sabemos que esta no es de una vez, sino que empezó más que nada como un chiste. 자신의 매력을 알고 자신의 매력으로 이제 잘생긴 거는 또 다른 거라고 생각해요. 형 잘생기고 매력 있으니까 그런 소리 할 수 있는 거야. 아니 그게 나 왜 일관성 있게 했지 계속? 오 슈아 형 잘했는데요? 슈아 형도? 형 거는 팔아도 될 것 같은데? 뭐 팔아줄래? 슈아 5,000원. Comenzamos el capítulo con una atmósfera vintage, que es la atmósfera que refleja Layover, para luego mostrarnos a Yoongi comenzando con la bienvenida del invitado perfecto dicho por él. 오늘 감성이 뭔가 좀 몽글몽글합니다. 오늘 분위기 딱 Alega que esta conversación sería de las más cómodas, como dando a entender que ellos entenderían a la perfección. Cuando comienza a introducir a Tae, lo que le sobran son halagos. 자, 이름 B. Sabemos que a Yoongi le gusta halagar a Tae, comenzando con su profesión. 가장 잘생기고 아름다운 얼굴 1위. De lo más importante está lo último, que es la frase: me gustarás aunque seas una piedra o un abuelo. Vine a ver a Suga al que llevaré en mi bolsillo. Piedra, bolsillo, ¿les recuerda algo? 윤기야 다음 생엔 돌멩이로 태어나고 싶어 하는데 걱정 말거라. 금은 싫었고 내가 항상 그걸 몸에 지녀 너와 아름다운 곳을 많이 가리라. 다들 사골이야. 왜 얘만 좋아해? Me encanta la forma en la que Suga se refiere a Taehyun, para que este se riera de forma nerviosa. Desde un principio podemos ver la evidente química del ambiente. Notamos a Tae nervioso, pues este era su primer programa de entrevista. Suga comenta entre risas que mientras estaban preparándose, Tae le manda un mensaje diciendo que estaba muy nervioso. Tae comenta que vio los Shuita anteriores y se preguntó: ¿solo debo beber? 너 그냥 술만 마시면 되는 건가? Y como regalo le llevó una botella a Suga, el vino que más le gustaba a Taehyun. Cabe recalcar esto: me gustó cuando lo probé por primera vez en tu casa. Taegi toman vino juntos, repito, toman vino juntos, se emborrachan juntos. Alguien porfa no me detenga, estoy delululeando. Suga menciona que antes Tae no tomaba nada de alcohol y comentó que ni lo probaba. Él es tan yu. Si pudiera darles un consejo, no tomen alcohol por presión social o por querer ser cool. Se miran peor. Luego me agradece. Ya hice mi buena labor del día. Algo que notamos durante toda la entrevista es que Tae se la pasó sonrojado y sonriendo tímidamente. 유일한 멤버. 아 그래요? 아 원래는 Algo que siempre digo y no me cansaré de repetir es que si tú crees que eres fan de Taehyun, Yoongi lo será más que tú. Suga comenta que cuando el capítulo esté público también lo estaría el álbum de Tae. Me encanta la forma en la que Suga recuerda cada cosa, ya que sabe desde cuándo el álbum estaba en preparación e incluso Taehyun le avisó a Yoongi que sacaría su álbum. También supimos que Tae le mostró canciones que había hecho a Suga en ese entonces, aunque sabemos que al final no se quedaron, pero me alegra que Yoongi las escuchara todas. Otro de mis momentos favoritos que amé mucho fue cuando comenzaron como si fuera Music Bank. Amo la diadema que le pusieron a Suga. De hecho, hablando de Suga y Music Bank, me recuerda a Suga MC. 생방송 뮤직 백! 오늘의 대기실 MC 하루 만내 시간이 있다면 달콤한 매력의 소유자 방탄소년단의 시가시가 Baby, 1, 2, 3, Suga comenta que cercanos de él comentan de Tae como el ídolo estándar, haciendo que Tae se avergonzara muchísimo. Mi vida,
No se quiera hacer el humilde y menos con todo esto. Usted es el idol de idols. Algo muy bello que también pasó fue el jugo especial que Suga hizo para él y era de fresa. Suga dice que el aura de las canciones de Tae es muy calmado, diciendo que en muchas ocasiones en BTS no se mira, para hablar de Blue and Grey. Para recordar esta canción, para nosotros es muy especial debido a su conexión evidente con Taegi. Estaban hablando de que cuando volvieran la lista sería inmensa, debido a las canciones en solo. Estoy esperando que vuelvan para verle mis segundas 3 vidas al SAT, pero en primera fila para el concierto. No se preocupen, aquí hay dinero. Luego llegó el meme. Tae dice, para algunos ARMY, nuestro capítulo 2 es para aparecer sin camisa. Tae, las veteranas estábamos acostumbradas a esto. No es nuestra culpa. Durante la entrevista conocimos cómo influye el jazz en la vida de Tae, diciendo que este lo consuela. Y aquí otro momento lindo del Taegi. Toca hablar del video del balcón. Yoongi dice que durante la gira de París, él salió al balcón y vio a Tae tocando el violín, un poco desafinado. Yoongi halaga a Tae diciéndole parisino, y Tae vuelve a avergonzarse. También supimos que en ese mismo día los 7 se mirarían después de tiempo. Llegó uno de los momentos más esperados por mí, por ti y por el mundo. El viaje a Hawái. Yoongi comienza diciendo que cuando eran más jóvenes tenían gustos diferentes, pero que la química se demostró en ese viaje. Me da mucha ternura la cara de Yoongi cuando Tae le dijo que ya no tenía el collar de Hawái. Ellos comentan que antes de que Jin entrara a BTS, Suga era el mayor de todos y Tae expresa que por eso se sintió nervioso cuando fueron pareja. Suga dijo en broma que durante esa era regañaba mucho a Tae, alegando que se portaba mal, pero Tae se muestra agradecido, recordando los dos al Tae de 20 años. Tae dice que lo encerraría, le diría que cambiara su personalidad. Yoongi lo detiene diciendo que aun cuando más alegre era, más lo querían. Suga lo halaga diciendo que se mira más adulto y más calmado. Veamos su sonrisa. ¿Recuerdan los capítulos 112 y 113 de Run BTS, verdad? Entonces recordarán que en este run nuestro Taegi fue pareja. Uno de los juegos fue el limbo. Durante Shuita recrearon eso. Esta vez vemos que es Tae quien halaga a Suga diciendo que es muy bueno con las entrevistas, llamándolo profesional. También Tae dijo que antes de que lanzara su álbum, él ya había hecho canciones, entre ellas una muy alegre que terminó retirando. Tras eso, Yoongi le recomienda que en un futuro saque una canción más bailable. Volviendo a los halagos, él lo llama el idol de idols y luego dice que tiene la cara. Tiene la cara, 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 tiene la cara. Yoongi dice que recuerda mucho a Tae en el año 2018 y ambos comienzan a reír. Como sabemos, ese año fue uno de los más difíciles y Tae nos explica bajo su vista. Comentan que fue difícil, diciendo que se llegaba a comparar con los miembros. Esto conllevó a que se agotara más. En sus propias palabras, ese año era el en el que deseaba un día de descanso. Durante las prácticas de Fake Love preguntaba si podía descansar, pero él mismo se decía que no podía. Eso lo llevó a tener pensamientos negativos, siendo lo más fuerte que quiso lesionarse pensando que así podía descansar. Tras todo eso, vemos que Tae lo cuenta ahora sin desanimarse. Yoongi comenta que se ve más saludable actualmente, ya que en propias palabras de él, dice que en ese 2018 cuando Tae se estresaba comía mucho hasta parecer un oso. 우리 이번에 야 공미 한 마리 와 있는데. 그때도 뭐 Yoongi es Team Bear. Vemos que desde que Yoongi le hace alusión, a Tae se le forma una sonrisa en el rostro. Él comienza a explicar que al momento de verlo, tanto Jungkook como él se animaron, y él no volvió a pensar así.
Le conmovió mucho ya que vio la sinceridad del mensaje, ya que él miraba a Suga como alguien que no haría algo así. Dice que lo recuerda perfectamente. Casi final, Tai nos cuenta que su sueño sigue siendo el querer ir a ver las auroras con los miembros mientras beben y conversan. Tai le dice a Yoongi que no más se reencuentren, tienen que viajar. Solo diré que esto sí es Taegi. En conclusión, fue hermoso. Hola, aquí Rita de Suga. La verdad es que este año ha sido uno de los mejores para mí y seguramente para ustedes igual. Muchas gracias a cada uno que se tomó el tiempo de ver alguno de mis videos y que muy probablemente les hizo sentir mejor. Compartir esta gran comunidad que está ahí y ver que a tanta gente le agrada mi contenido, todo lo que he evolucionado y simplemente con haber dejado un like, con haber compartido, simplemente dejado un comentario, con eso para mí es muchísimo más. No puedo creer lo grande que ha crecido esta comunidad y amo leer cada uno de los comentarios, tanto en YouTube como en Twitter, que es donde tengo mucha presencia. Gracias por hacer de mi año uno de los mejores. Felices fiestas y les deseo una feliz Navidad en compañía de sus seres queridos. and blowing and push yourself up.